Bendiciones hoy, mis amados del Señor, amados de Jesucristo, que Dios los tenga en el hueco de su mano. Tenemos un mensaje de parte de Dios para todo aquel que esté en necesidad, que esté en angustia, que esté en desesperación, y también los que están alegres, contentos, ¿por qué no? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, y le hemos puesto por título La revelación para estos tiempos. Estos tiempos que estamos viviendo, pues están angustiados, están difíciles. El mundo en totalidad está en dificultades, lo sabemos. Basta con ver las noticias y ver los problemas que hay en el mundo. Pero bueno, vamos a ver qué dice la escritura realmente, no qué dicen los adivinos, ¿verdad? Eso está prohibido por Dios, consultar adivino, consultar magia, consultar cartas, toda clase de futurización, toda clase de los horóscopos incluso, ¿verdad? ¿Quieres saber qué va a pasar mañana, pasado mañana? Bueno, aquí está en la Biblia, aquí lo tienes. Entonces vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjense qué bonita palabra. Dios ha hablado a través de los tiempos en diversas formas, en diversas ocasiones. Pues en la antigüedad tenemos al padre de la fe, que es Abraham. Abraham no tenía Biblia, Abraham no tenía ninguna iglesia donde acudir. Abraham estaba lleno de, pues, ¿cómo diríamos? En un mundo de donde la gente se fabricaba dioses. Fíjense que en el fondo el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de Dios, de un Dios. Entonces lo que hacían los pueblos era fabricarse dioses, hacerse dioses de toda clase de materiales. Y pues por supuesto que eso a Dios el verdadero, el creador. ¿Sabes quién es Dios? Pues el que dice la Biblia, capítulo 1, versículo 1, lo primero que dice la Biblia es donde Dios se revela, dice, y Dios creó los cielos y la tierra. O sea, Dios, el único Dios. Bueno, entonces este personaje Abraham, por eso se le conoce como el padre de la fe, porque él en medio de tanto Dios, pues él miraba hacia arriba y buscaba al Dios verdadero, no al Dios hecho por manos de hombre, como dice la escritura, ¿verdad? Entonces, fíjense qué bonito, este hombre Abraham tuvo una revelación de parte de Dios. A ver si vamos a entender la prédica de hoy, que le hemos puesto, repito, la revelación para estos tiempos. Entonces, fíjense, este personaje, Abraham, tiene una revelación de parte de Dios. ¿Cómo es que Dios se le revela a este hombre? Bueno, pues porque él lo buscaba a Dios, anhelaba a Dios, pero al Dios verdadero. Y veía cómo su familia, cómo su pueblo, cómo los otros pueblos tenían dioses de diferentes maneras, pero él decía, no,
Fíjense, ahí había algo especial, ¿verdad? Entonces, en Génesis 15:1 nos dice cómo este hombre tuvo esa visión, fíjense. Entonces, una forma de revelarse de Dios es a través de visiones. Cuidado ahí, con mucho cuidado esto, porque estamos trasladándonos a, pues digamos, al inicio de la relación de Dios con un hombre. Bueno, el inicio fue con Adán y Eva, pero recordemos que Dios se desconectó de Adán y Eva por su desobediencia. Entonces pasaron muchos años hasta que Dios vuelve a tener este encuentro con Abraham. Tuvo con otros personajes, como es el caso de Enoc, por ejemplo, que anduvo con Dios y fue trasladado directamente con Dios al cielo, o sea, no pasó por muerte terrenal. Pero vamos a enfocarnos aquí con este personaje que se llama Abraham, y en Génesis 15:1 dice, Dios promete a Abraham un hijo. Entonces, ¿cómo se le revela a Dios? Porque ve Dios su fidelidad número uno y ve su necesidad también, que Abraham no tenía descendencia. Entonces dice así, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, fíjense bien, en visión. Entonces Abraham tuvo una visión, o sea, una especie de, de, de vista, pero una vista muy particular, muy especial, se llama una visión espiritual. Entonces, Abraham en visión, dice, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Y ahí podemos seguir leyendo el versículo, ¿verdad? Y cómo es la historia de que Dios se le revela a Abraham y le dice, yo te voy a ayudar en tu necesidad porque he visto que tú eres fiel, me eres fiel. O sea, fidelidad, fíjense, aquí encontramos una cosa especial, muy especial, se llama fidelidad, fidelidad. Entonces, Abraham, en medio de un mundo lleno de dioses, busca al único Dios, al Dios verdadero. Y Dios se le manifiesta, ¿sí? ¿Por qué hoy, voy a hacer una pregunta, por qué crees que Dios no se manifieste tanto a ti o al mundo en sí mismo? Y de esta forma, en visión, por ejemplo. Hoy se manifiesta de otra forma, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿por qué vemos a Dios quizá un poco alejado? Pues porque dice el versículo 4 de Éxodo, porque dice que Dios es un Dios celoso. En los 10 mandamientos dice, yo soy un Dios celoso y no permito dioses ajenos delante de mí. Y luego dice, y maldigo a los que detestan mi nombre y bendigo a los que me aman. Entonces, fíjese, ahí hay dos cosas. Dios bendice, pero también maldice. Este mundo está plagado, como en tiempos de Abraham, de muchos dioses, de muchas figuras, de muchos dioses fabricados por hombres, por manos de hombre. Y entonces Dios eso lo detesta y eso es uno de los peores pecados para Dios. Si revisamos la historia del Antiguo Testamento, a pesar que Dios instituyó una relación personal con Abraham y de ahí fundó, digamos así, o hizo un pacto con Abraham y dijo, toda tu descendencia. O sea, Dios bendice a Abraham y a su descendencia, que son los judíos, y hace pacto con él.
y lo bendeciré, dice. Pero luego vemos que este hombre, pues sí, era verdaderamente fiel a Dios. El problema es que su descendencia no precisamente hizo lo mismo. Unos sí, otros no. Entonces, esa es la historia que realmente narra la escritura en el Antiguo Testamento. Digamos que el ir y venir del pueblo de Dios, ¿verdad? El ir y venir, o sea, la relación de este pueblo que Dios eligió por este hombre Abraham, que era un hombre verdaderamente de fe, los demás, sus descendientes, no tuvieron la misma fe, el mismo nivel de fe, entonces tambaleaban. Tenían fe, luego no tenían, es decir, creían en Dios, el invisible, pero luego se dejaban llevar por las costumbres de otros pueblos y de otros dioses. Entonces, bueno, ahora sí que digamos que Dios estaba con ellos, pero luego no estaba. Bendecía, pero luego maldecía. Y la maldición iba a tal punto, a tal extremo, que destruía al pueblo. ¿Mm? Bueno, esto es como preámbulo. Entonces, Dios, la revelación para estos tiempos, la revelación de Dios para estos tiempos. Estamos haciendo un análisis de cómo se ha revelado Dios. Primero, a través de visiones. Cuidado ahí porque quizá hoy algunos profetas, entre comillas, o pastores, o como le llames, te dirán que han tenido visiones, o que tú vas a tener visiones. Vamos a llevarlos de la mano. ¿Cómo va a ser eso? Con mucho cuidado. Entonces, las visiones en el Antiguo Testamento con este personaje Abraham en concreto. Después, ¿cómo se revela Dios? Bueno, a través de sus profetas. Mucho cuidado. A través de los profetas, después de Abraham, digamos que viene, estamos en Génesis, después viene el Éxodo, y después viene una época pues de reyes, de los primeros reyes, Saúl, luego David, Salomón, y luego el fracaso rotundo de los reyes de Israel. Se divide el reino, en fin. Vienen los profetas, la manera posterior de revelarse Dios a su pueblo principalmente, y nada más a su pueblo, porque tenemos otros personajes ahí que no siendo judíos tuvieron revelación de Dios. Entonces vienen los profetas son muchos profetas los que hubo. Profetas, pues se denominan profetas mayores, profetas menores, pero en realidad no en cuanto a su categoría de que si eran más o eran menos, sino al tamaño de sus escritos, al tamaño de sus libros. Entonces, desde Esdras hasta Malaquías tenemos la época de los profetas. Mucho cuidado ahí, mucho cuidado, profetas, porque se habla ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, del ministerio quíntuple. Por eso estoy enfatizando que dice, y él mismo a unos denominó profetas, pastores, bueno, en el orden, profetas, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros, por eso se llama el quinto, el ministerio quíntuple. Hoy en día, dos de esos ministerios, que son los profetas y los apóstoles, ya no están
en vigencia, digamos así. Necesitamos estudiar sistemáticamente, porque por eso vienen las distorsiones. Entonces, de esos 5 quedan 3 hoy, que son pastores, evangelistas y maestros. Tanto profetas como apóstoles pasaron ya. Los profetas, insisto, desde Esdras hasta Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Es el último profeta y digamos así que en tiempo de Jesucristo aparece un personaje que se llama Juan el Bautista, que podríamos llamarlo el último profeta del Antiguo Testamento. Hubo un avivamiento en la época apostólica. Entonces viene ya la revelación, primero en visiones, ¿verdad? Cuando Dios se revelaba en visiones, como les decía este personaje Abraham. Después viene a través de los profetas la revelación de Dios a través de sus profetas, que son muchos, ya lo estamos explicando. Después viene la época apostólica ya en el Nuevo Testamento, concretamente reciben ellos la unción, los apóstoles, los 12 apóstoles, el día de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2. Ese es el inicio de la iglesia apostólica o de la era apostólica. Cuidado, hoy eso ya pasó. Pasaron profetas, pasaron apóstoles. Hoy no hay apóstoles, porque ya el último apóstol se llamó Juan el Amado, el discípulo amado, y él vivió aproximadamente hasta el año 90 después de Cristo. Fue el último. Ahí termina la época apostólica con Juan, no el Bautista, sino Juan, el discípulo amado de Jesucristo, que es uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces vamos entendiendo cómo Dios se revela a través de los tiempos y cómo se está revelando o se va a revelar en estos tiempos y en los tiempos finales. Por eso le hemos puesto el título La revelación para estos tiempos. Hoy dice la Escritura que la revelación de Dios es a través del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ojo. Apóstoles. Antes de ser seleccionados los apóstoles, ¿cómo se reveló Dios? La parte más contundente de la revelación de Dios es a través de la figura de su Hijo, Jesucristo. Esa es la revelación más contundente de Dios para la humanidad. Cuando ese Mesías es anunciado por los profetas y finalmente llega y nace como un ser humano, y conocemos la historia en los evangelios del nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas concretamente son bastante explícitos. Marcos es el primer evangelio de donde se nutren los otros. Y vemos ahí cómo fue el nacimiento de Jesucristo, que primeramente fue anunciado, está profetizado principalmente por Isaías, y no solo Isaías, todos los profetas hablan de un Salvador del pueblo de Dios, de ese pueblo de Dios. Y concretamente se revela a Dios a través del nacimiento de este Mesías tan esperado en Belén de Judea, a través de su sierva María. Sierva, fíjense bien, sierva. ¿Por qué sierva? Porque ella era fiel, obediente. Y José, el papá terrenal de Jesús, pero no engendrado de él, sino del Espíritu
Santo. Fíjense, aquí empieza a haber una relación muy estrecha y una importancia enorme del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es enseñarnos, es revelarnos. Entonces, desde Pentecostés, que los apóstoles son ungidos y reciben esa llenura del Espíritu Santo, ese día de Pentecostés que estaban ellos, ahí lo narra Hechos 2, unánimes, dice, unánimes, estaban reunidos a pesar de los problemas y de la tribulación que tenían, la persecución, estaban ellos encerraditos, unánimes, fíjense. La gente hoy en este tiempo estuvo encerrada, pero yo diría, preguntaría, ¿estuvieron unánimes? Unánimes quiere decir en las cosas de Dios. Pues la gente estaba muy angustiada y muy preocupada y todo, pero no buscaban de Dios. Entonces, por ahí va el mensaje, para que Dios se revele en tu vida. Dios se revela, pero se revela personalmente, a cada uno de nosotros. ¿Cómo se revela? Bueno, pues a través hoy del Espíritu Santo. En tiempo de Jesús, pues esa fue la mayor revelación que pudo haber hecho Dios al hombre. Cuando se manifestó, cuando Dios dijo, soy Dios, o sea, Jesús decía, soy Dios, soy Dios, soy el Hijo de Dios, pero también es Dios ahí. El Evangelio de Juan es por demás explícito. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Mi Padre y yo uno somos, dice Jesús, lo dijo. Las cosas que Dios me ha revelado, dijo Jesús, se las he revelado para que conozcan al Padre a través del Hijo. O sea, hay una relación estrechísima, Dios Padre y Dios Hijo. Y entonces después Dios Hijo dice, yo me voy, pero les voy a dejar al Consolador. Y el Consolador es nada más y nada menos que el Espíritu Santo, el que consuela al mundo, fíjense bien, el que revela, es el Espíritu Santo el que revela. Entonces, para estos tiempos, la revelación de Dios es a través de dos maneras. Ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, ahora hay su palabra escrita. Aquí ya no hay de dónde adivinar y de dónde esperar una visión, una voz de Dios. Aquí está escrito para estos tiempos lo que pronto ha de suceder. Así dice Apocalipsis. Apocalipsis tiene una bendición para los que leen, particularmente ese libro. Pero dice, hay de aquel que le quite o que le ponga. Entonces, hay una bendición para leer, dice Apocalipsis, y lo que vamos a encontrar en Apocalipsis es la revelación, y Apocalipsis significa, de hecho, revelación, en griego. Revelación es la revelación de Dios para los tiempos venideros. Para este tiempo tenemos su palabra y tenemos el Espíritu Santo. Entonces, regresamos un poquito ahí a 1 Corintios 2, versículo 9, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, aquí encontramos cómo es que Dios se va a revelar a los seres humanos. Dice, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, particularmente te está dando una señal.
¿Cómo se va a revelar Dios a ti en particular? Pues amándole. Es a los que le aman. Abraham amaba a Dios, lo conoció y lo amó. Tú no me puedes decir que no has conocido a Dios porque todos los días ves su manifestación. Todos los días ves que te levantas, todos los días ves que te acostaste cansado, agobiado, y durante el sueño te regeneraste. Dios te levantó y te dio nuevamente fuerzas, te dio ánimo de continuar. Y hoy te da una palabra para que no te desanimes, para que no venga desánimo, sino por el contrario, que sigas adelante, pero que le ames. Lo que quiere Dios es que le ames. Y amar significa obedecer, conocer y obedecer. Entonces dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quieres revelación de Dios? Pues tienes que amar a Dios. Pero resulta que el mundo no ama a Dios. El mundo anda buscando a otros dioses. Y pues por supuesto que Dios se molesta por eso. Por supuesto que Dios no se va a revelar, sino que aquí va a haber un poder engañoso, dice la Biblia. Para los que no aman a Dios, viene un poder engañoso al mundo. Y le van a creer más a ese poder engañoso, que viene de parte de quién, pues ya lo sabemos, del querubín que fue destituido del cielo, que se llama Lucifer, Satanás. ¿Y cómo se va a manifestar él? A través de un hombre, o su engendro, que va a ser el anticristo, el hombre de maldad, el hombre de pecado. Vamos a leer un poquito ahí, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Fíjense bien, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Hoy estamos viendo cosas sorprendentes, cosas verdaderamente. Saludos a los que nos están mirando, Claudia, Vidal, Chaín, bendiciones. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quieres conocer a Dios a profundidad? Pues tienes que amar a Dios. Tienes que recibir el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo vas a recibir? A través de Jesús, porque Jesús se fue ya y dijo, yo me voy, pero es necesario que me vaya. Porque si no me fuere, no vendría a ustedes el Consolador, ¿verdad? El Espíritu de verdad. Fíjense, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo se llama también Espíritu de verdad. Vivimos en un mundo de mentiras y la gente cree más las mentiras. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, para conocer a Dios necesitamos el espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ojo, aquí dice nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pues está hablando el apóstol Pablo a los discípulos, a los creyentes, a la iglesia de Dios, a la iglesia primitiva. Hoy es lo mismo, a nosotros. Pero nosotros, el que rechaza a Dios, no puede incluirse en este grupo nosotros. O sea, tú tienes que decir Dios, no hay más. Dios es el creador y Dios es invisible, no lo vemos. Lo vimos, bueno, no lo vimos, lo vieron los que tuvieron ocasión de verlo
a través de la figura de Jesucristo. Y aún así lo vieron y no creyeron mucho, siendo que Jesucristo, Dios se manifestó a través de Jesucristo haciendo milagros importantes. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ojo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense que el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, dice la escritura, es nada más y nada menos que el padre de mentira, o sea, Satanás. Y la gente cree más a Satanás. Todo lo que Satanás dice, la modernidad, lo cool, lo que está de moda, la gente lo cree, lo adopta y lo imita. Y lo que dice Dios, la gente tiene la tendencia de negarlo, de no aceptarlo y simplemente rechazarlo. Dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, aquí es tremendo, aquí es tremendo. Tenemos que volvernos espirituales, más espirituales, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice, les hablo ahora como a carnales, no como a espirituales. Es decir, que aún en los tiempos del apóstol Pablo, pues la gente estaba muy fría, muy tibia, pues hoy es peor. Tenemos que desarrollar las cosas espirituales, tenemos que estar más juntos a la roca que es Jesucristo para que podamos entrar en esa espiritualidad y en esa comunión con Dios. Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjense, el hombre natural no percibe. O sea, el que no tiene el Espíritu Santo no puede percibir las cosas de Dios. Y por eso es que adoptan todas las modas y todas las cosas que vienen y no vienen de otro lado, sino del padre de mentira. ¿Verdad? El padre de mentira ha destruido y quiere destruir la obra de Dios. Y lo está logrando. Al final sabemos la historia, ¿verdad? Porque si leemos Apocalipsis, sabemos realmente que ese hombre, ese padre de mentira, que es Satanás, y su trinidad falsa, va a ser destruida por Dios. Va a ser atado ese mentiroso, ¿verdad? Porque para él son locura, dice aquí, fíjense, muy importante, lo predicamos la semana pasada, era no me hables de Dios, la semana pasada hablábamos de no me hables de Dios, la gente no quiere escuchar de Dios, y aquí dice claramente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Fíjense bien. Entonces, cuando la Biblia te dice, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún hechicero, ningún mentiroso, ningún ladrón, ningún blasfemo, ningún afeminado, etcétera, etcétera, heredará el reino de Dios. Estas palabras para el hombre natural suenan como una verdadera locura para el hombre natural, es decir, para el mundo en general. Es un poquito el remanente de la gente que sí cree en Dios, que sí busca a Dios, que a pesar que tiene conflictos, sabe que la solución a sus dificultades y a su vida está allá arriba, está con Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33, 3. Versículo 14 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, juzgar con cuidado, porque sabemos que el que viene a juzgar al mundo es
Dios. Juzga, aquí la palabra juzgar está más bien hablando de discernir. ¿Sí? Discernimos cuando viene una moda, cuando se hacen leyes, por ejemplo, como la ley del aborto, como la ley de los matrimonios gays, ¿no? De la adopción gay, o sea, juzgar, quiere decir, los espirituales estamos en un asunto de discernir si eso es correcto o no es correcto para Dios, para el mundo quizá, y si el mundo sí está bien, tienen derecho, ¿no? Hijos no deseados, bueno, pues es que si no quieres hijos no deseados, o si no quieren violaciones, o si no, pues el asunto se revierte aquí, aquí. ¿Por qué? Porque si nos mantenemos pegados a la Escritura, pegados a Cristo, pegados a sus estatutos, pues no tendríamos esos problemas. Pero como quitamos a Dios de nuestras vidas, ¿verdad? Los papás no nos educan conforme a esto, sino nos educan conforme a lo del mundo, conforme a la modernidad. Y entonces, pues sí, hagan lo que quieran, usen preservativos, usen condones, tengan libertad sexual, etcétera. Pues así nos enseñaron. ¿Por qué nuestros padres pues también fueron un proceso de desalineación? Fueron desalineados ya, porque se sacó a Dios. Nuestros abuelos, quizás ellos estuvieron más en los estatutos de Dios, porque antes sí se les enseñaba el temor a Dios. Entonces sabían que cuando se iban a casar, o sea, cuando se fijaban en alguien, en una muchacha, y la muchacha en un hombre, era con fines exclusivamente de matrimonio. Y el matrimonio era indisoluble, porque así lo dice la escritura. Entonces nuestros abuelitos se casaban y sabían que no había para atrás. Hoy se casan y a los 3 meses se divorcian. ¿Por qué sucede eso? Porque sacamos a Dios de nuestras vidas. Y tomamos las cosas del hombre natural. Y todo lo espiritual se acabó. Y bueno, pues ahora tenemos 1, 2, 3 matrimonios y etcétera, etcétera. Y la que sigue. Y entonces dijo Jesús que estamos como en los tiempos de Noé, desde hace 2000 años, que la gente nomás está interesada en comer, beber, casarse y descasarse. Casarse y descasarse. Fíjense bien. O sea, se casan y se divorcian. Y casarse va más allá porque es una unión íntima, dijo Dios. Ya no son dos, sino una sola carne. Ay, perdón. Lo que ha unido Dios no lo separa el hombre. Entonces, el hombre se divorcia, se divorcia. ¿Por qué? Porque estamos adoptando las formas naturales o del hombre natural. Por eso dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entonces es locura ser recto, es locura ser honesto, es locura ser fiel. Entonces adoptamos lo que el mundo te dice. Y entonces el que no tranza no avanza, quieres dinero, pues a costa de lo que sea, no importa, matar, robar, vender drogas, etcétera. El chiste es ganar dinero. O sea, ya se perdió lo espiritual. Dice Dios que Él nos provee el pan, que seamos contentos con lo que tenemos. La gente no tiene contentamiento con lo que tiene, siempre está codiciando y es pecado. No codiciarás, dice la escritura, no codiciarás. La mujer, pero dice, no codiciará la mujer ni su asno, ni su caballo, ni cosa alguna. Versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ya lo dijimos. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres ver la revelación de Dios? Pues es fácil, es sencillo, es a través de Jesucristo. Versículo 12. Con esto vamos a terminar. No hemos recibido espíritu del mundo. Lo voy a leer en versión NBI, nueva versión internacional. Dice, no hemos recibido espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. La revelación, con esto vamos a terminar, la revelación de Dios a través de los tiempos, a través de hoy, es a través de su palabra y del Espíritu Santo. Y la revelación del fin es en su palabra, por supuesto, y en el libro que se llama La Revelación, que es nada más y nada menos Apocalipsis. Pero la gente lo niega también, la gente se espanta de lo que hay en Apocalipsis y lo niega. Entonces, ese pensamiento es porque no tenemos al Espíritu Santo. ¿Quieres tener hoy al Espíritu Santo? ¿Quieres de verdad recibir el Espíritu Santo para que puedas tener ese discernimiento, esa revelación del Espíritu Santo y de las cosas de Dios? Es a través de Jesucristo. Cierra tus ojos si eso quieres. No es obligatorio. Jesús es un caballero. Él no forza a nadie. Dios dio el libre albedrío al hombre. Y contra el libre albedrío Dios no va a ir. Dios no va a obligar a nadie. Es voluntario el seguir a Dios. Si quieres hoy tener una revelación de Dios, pídeselo en oración. Cierra tus ojitos, dile: Dios Todopoderoso, creo en ti, creo que tú eres el creador del mundo, el verdadero Dios, el Dios invisible, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los apóstoles, el Dios de los profetas. Quiero que tú seas mi Dios ahora. Te reconozco. Y sé que es a través de tu Hijo amado Jesucristo. Por eso, Jesús, te pido que hoy vengas a mi vida, te recibo, te reconozco como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el único camino para reconciliarme con mi Padre Celestial. Te pido, Jesús, que perdones mis pecados, mis ofensas, que las borres, que me limpies y que me inscribas en el libro de la vida. También te pido, Jesús, que me ayudes a seguirte, porque no es fácil, que me des tu Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, para que yo pueda continuar. Te lo agradezco, Jesús y Dios Padre, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en mi vida. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.